La educación cristiana ejerce poderosa influencia en la educación en general. De tal manera, por ejemplo, que hay un libro muy lindo llamado ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? En ese libro, los autores destacan varias áreas donde la educación cristiana, basada en Jesucristo, ejerce influencia. Por ejemplo, en la codificación de idiomas, que permiten que la Biblia sea escrita en idiomas de las personas locales. La educación cristiana se basa en los principios y en el ejemplo de Jesucristo. Eso está registrado en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En San Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, está escrito: Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. La educación cristiana empieza y se fundamenta en Jesucristo. Eso significa que es importante que veamos a Él y a sus enseñanzas como el eje central de todo el proceso educacional. Y es esta educación que ha influenciado generaciones y permitió el surgimiento de escuelas y universidades famosas, como por ejemplo Yale, Oxford y Harvard. Es verdad que algunas de esas instituciones no permanecen en los fundamentos de la educación cristiana, pero hoy hay centenas de colegios, instituciones y universidades que son totalmente comprometidas con los fundamentos y las virtudes de la educación cristiana basada en Jesucristo. ¿Por qué la educación cristiana es tan especial? Es especial porque ejerce poderosa influencia en la vida integral de las personas, de tal manera que cambia, transforma la vida de las personas. Dos ejemplos claros en la Biblia. En Lucas 19, Jesús visitando a Zaqueo. La vida de Zaqueo nunca más fue la misma después de los poderosos ejemplos y enseñanzas de Jesucristo. Lo mismo ocurrió con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Esa señora fue transformada. Así que la esencia de la educación cristiana es la transformación de la persona, a tal punto que su vida cambia y la vida de la familia también cambia por completo. Personalmente, yo he sido muy beneficiado por la educación cristiana. En Bolivia, mi país de origen, de los 12 años de la educación básica, yo estudié 11 años en la educación cristiana. En Brasil, cuando me vine a vivir al Brasil, la educación de la graduación, educación cristiana. Maestría, doctorado, postdoctorado, educación cristiana. Y todo eso me influenció de manera poderosa. Y yo aprendí la ética del trabajo, responsabilidad, compromiso, servicio a las personas. Mi vida es mucho mejor gracias a la influencia poderosa de la educación cristiana basada en Jesucristo y en su palabra. Bueno, tú ya has notado la importancia de la educación cristiana basada en Jesucristo y en su palabra. Así que tú, mamá, y tú, papá, permite que tu hijo y tu hija tengan la oportunidad de beneficiarse con la educación cristiana. Pon tu hijo y tu hija en una escuela o en un colegio cristiano para que reciban la influencia. Y tú que eres joven, ¿por qué no haces plan de estudiar en una universidad cristiana? Allí, con seguridad, aprenderás mucho más que apenas elementos académicos. Allí tú tendrás la oportunidad del crecimiento intelectual, pero también ético, moral, espiritual y social. Es mi deseo que tú seas influenciado por la poderosa educación cristiana. Bueno, hermanos, antes de empezar vamos a hacer una oración, breve oración nomás allí donde estamos. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Estamos reunidos aquí en la casa de nuestra hija Catalina.
que muy amablemente nos abre las puertas de su hogar para poder meditar en tu palabra. En cada campaña siempre está ella, prospera, la bendice grandemente, Señor, en todas las necesidades que ella tenga. Y te pedimos que cada uno de nosotros también nos des mente y corazón dispuestos para poder escuchar tu palabra. Una vez más, que no sea yo quien hable, Señor, sino una vez más seas tú, Señor. Y que la gloria y la honra sea siempre para ti y solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos siempre estos favores. Amén. Vamos, como lo decía el videíto de hace un momento, es bastante interesante hablar del tema de la educación. Y era uno de los puntos fuertes, digamos que era algo que a Jesús le apasionaba, porque justamente vino para eso. A veces no lo vemos como se llama, con que no, pero era el Mesías, vino a sanar, vino a curar, vino a revivir personas que habían muerto. Pero no nos estábamos dando cuenta que con cada una de esas cositas, Él le enseñaba, ¿no? Ayer, el día de ayer, nomás estábamos hablando de la compasión y de la misericordia. ¿Y con qué propósito manifestaba eso en su vida y para con los que le rodeaban, quienes se le acercaban, sea de cualquier índole, de cualquier estatus social, para enseñarnos algo? Ese era el propósito. Lo que me llama poderosamente la atención es que en la Biblia le llaman maestro, rabí, y él no tenía ningún título. Para ser, por ejemplo, un profesor hoy en día necesitas pasar por cierta preparación académica y finalmente obtener un grado, ¿no? Un diploma para poder ejercer. Pero Jesús no tenía nada de eso, pero aún así lo llamaba maestro. Rabí le decían. Qué enorme, ¿no? ¿Por qué le decían eso? Creo que cualquiera que se escuchaba, que se paraba a escucharlo, o se paraba el tiempo, o acudía a donde él iba, porque la especialidad de Jesús era predicar o enseñar en cualquier lugar que iba. Llegaba a una sinagoga, enseñaba. Estaba por la calle caminando, por ahí se paraba de repente y empezaba a enseñar. Se iba por ahí en la playa, de igual manera. En medio de la barca, también. Haciendo prodigios, milagros, sanaciones, dándoles de comer, igual manera. Digamos que la etapa culminante de la enseñanza de Jesús, se puede decir a nivel de predicaciones, se da en el sermón del monte. Es el pináculo, digamos, de las enseñanzas que nos transmitió allí. Su momento cumbre, digamos, en la etapa de esa enseñanza. Pero Jesús no viene a aplicar el tema de la enseñanza desde adulto, recién cuando empezó con su ministerio. Si nosotros examinamos los evangelios, ¿desde cuándo enseñaba Jesús? Desde los 12 años, cuando se perdió esos 3 días de sus papás, ¿no? Se extravió. ¿Y dónde estaba Jesús? Dice la Biblia que estaba discutiendo con los maestros de la ley. Por ahí vi una película, no recuerdo el nombre, en la cual el diálogo entre Jesús, no sé si es bíblico en realidad, porque en la Biblia no manifiesta el diálogo, ¿no? Pero la conversación que plasman en la película entre Jesús, hablándoles de cómo Dios le envió los planos como arquitecto general a Noé, y eso enseñándole, y ese niño enseñándole a los maestros, y los maestros miraban, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Y, y al espectador de la película también le hacía pensar. O sea, ¿cómo puede, qué diálogo habrán tenido? Pues, ¿no? Pero evidentemente Jesús aprendía y también a su vez les enseñaba. Y cuando María y José llegan, lo encuentran, ¿dónde está? ¿Por qué nos has hecho esto, Jesús? ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo? Le dice, ¿acaso ustedes no sabían que yo tenía que estar en los negocios de mi padre? ¿Cuál era el negocio de su padre? Enseñar, enseñarnos. La maravillosa lección que Jesús nos deja en Semana Santa, porque nosotros en esta semana ya, que mañana empieza, realmente es la tradición católica, por cierto, ¿eh? O sea, ese jueves y viernes lo heredamos de la Iglesia Católica, o sea, hablamos de que la Babilonia, ¿no? Pero qué bien disfrutamos del jueves y viernes, que es feriado, también gracias a ellos, ¿no? Es curioso, me parece curioso eso, pues, ¿no? Comen pescadito nomás por si acaso, también dicen. ¿Se dan cuenta que esas cositas, esas enseñanzas, esas tradiciones quedan? ¿Por qué? No es porque necesariamente esté en la Biblia, sino porque a veces las imponen. O sea, viene una denominación, impone determinadas costumbres y ahí queda. No hay que hacerlo siempre, siempre y siempre. Pero cuando examinamos las escrituras encontramos otras cosas, pues, ¿no? Que difieren a lo que realmente hacemos a veces.
Bueno, vamos a empezar leyendo la Biblia rápidamente. Ojalá me dé tiempo para poder llevar al tema de mañana también, porque ya lo había hecho. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué horas son, verdad? ¿Qué horas son, Marquito? No llego, creo. Pero vamos con fe. Pero dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él sentado les enseñaba. Eso lo podemos encontrar en Juan 8:2. Juan 8:2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él sentado les enseñaba. Interesante. ¿Qué hacía? Les enseñaba. ¿Qué les enseñaba Jesús? ¿De qué les hablaba? ¿De él? De su Padre. Hay un diálogo muy interesante que me ha venido a la mente en este momento que le dice, pero maestro, no entendemos estas cosas. Y Jesús por ahí les replica, si no entienden las cosas terrenales, mucho menos me entenderían si yo les cuento las cosas celestiales. ¿Qué cosas también nos hubiese enseñado Jesús si tan solo hubiésemos prestado un poco más de atención? Porque muchas veces las enseñanzas, somos como los niños, ¿sabes? Los adultos también somos como los niños. A veces las predicaciones o las enseñanzas de alguien nos entra por aquí y se nos sale por acá. Claro. ¿Pasa o no pasa? Pero cuando Jesús enseñaba, todos callaban y prestaban mucha atención. Porque todo lo que Él les enseñaba era novedoso. Ellos estaban acostumbrados a un sistema religioso en la cual probablemente siempre le repetían la ley, ¿no? Agarraban y se ponían a leer la ley los sábados, en el Sabbat, como le llaman así bonito, en el Sabbat. Y eso era todo. No había mayor manifestación que simplemente cumplir un ritual ceremonial ya establecido. No conozco a detalle cómo era el sistema, pero me imagino que era simplemente agarrar el pergamino y empezar a leer. Y que todos prestaran atención. Muy aparte de si cada uno tenía en sí la vocación o la decisión de querer aplicarlo a su vida. Simplemente me imagino que era así. Pero cuando el maestro venía y él les hablaba del amor, de la compasión, de la misericordia, que las cosas que le agradan al Padre no son tanto lo que tú te sacrificas, sino lo que finalmente no todo lo que tú haces, sino lo que de verdad haces de corazón. Esa entrega total. Y todos se quedaban admirados. Oh, que sí. Y lo que más le admiraba al pueblo, creo yo, al pueblo judío, era que finalmente Jesús hacía lo que decía. Si él decía, tengan compasión y misericordia, ¿qué hacía? Él mostraba compasión y misericordia. Si él decía, hablaba del perdón, ¿qué hacía él? Perdonaba. ¿Qué decía? Ayuda a tu prójimo, ¿qué hacía él? Sanaba, curaba, alimentaba. Él daba el ejemplo. Era una forma magistral de enseñanza, cosa que, como les acabo de mencionar hace un momento, el ritual ceremonial probablemente de los sacerdotes era agarrar, leer, ya cumplió la hora, terminamos, a su casa, hasta el siguiente sábado. ¿No les parece familiar ese escenario? A veces parece familiar, ¿no? Nos damos cuenta que a veces simplemente repetimos las cositas y las seguimos repitiendo y las seguiremos repitiendo como antes se hacía. Es rutinario. Dicen que la rutina no es el dinero, no es una infidelidad, no es nada de esas cosas lo que destruye un matrimonio, principalmente. No es la rutina, te cansas de hacer lo mismo. Te cansas, te aburres. El ser humano siempre está predispuesto a hacer algo nuevo siempre. Imagínate un culto en el cual siempre hagas lo mismo que los fariseos. Jesús vino a romper todo eso. Vino a hacer del Sabbat un día más enriquecedor, un día de gozo. ¿Cuántos disfrutan el sábado realmente? De aquí de los de grupo. Cuando llega el sábado, ¿cuántos lo disfrutan? ¿Cuántos se levantan con ánimo, con alegría de querer ir a la iglesia? Tal vez no tengamos un terno, pero nos tratamos de poner, tenemos ya separadito nuestra ropita, la mejor que tengamos. No necesitas, tener tal vez lo mejor por las posibilidades económicas que podemos tener. No todos estamos igual en ese aspecto. Pero en base a eso,
Ya tienes separado tu ropa y te disfrutas, te levantas con alegría o vives apresurado. No, ya, tengo que desayuno, no, anda, compra el pan, no, ya vengo. ¿Cómo hacemos eso? Jesús nos enseñó a disfrutar cada cosa. Y si era para su Padre, con más razón todavía. Muy de mañana se levantaba siempre él a orar. Yo estoy seguro que era uno de los primeros que llegaba a la sinagoga los sábados. Y estaba levantado desde las 3 de la mañana el varón. Imagínense a qué hora iba a llegar Jesús al templo. Interesante. Hace el video también hace un momento nos cuenta acerca de que Harvard, Yale y la Universidad de Oxford eran cristianas, tenían fundamento cristiano. El impacto de Jesús a través de la historia ha sido tan grande que muchas universidades se han formado gracias a ello. Lo mencionó hace un ratito en el video, ¿cómo se llamaba? Albert, creo que se llamaba sí, no, Adolf. Nos mencionó hace un momento que el impacto de Jesús fue tanto que esas primeras universidades se formaron siendo cristianas y que por ahí, con el transcurrir del tiempo, se perdió eso. Y hoy en día ya enseñan a cualquiera, pues, ¿no? Y son muy prestigiosas, eso sí, hay que reconocerlo, son muy prestigiosas. Pero la enseñanza de Jesús trascendió en el tiempo. Todas las enseñanzas, dice un pasaje en la Biblia, en el libro de Juan, que si todo lo que Jesús hizo en vida, en esos 3 años y medio, si hubiese escrito, no hubiesen alcanzado los libros para poder detallar cada cosa que hizo. Lo que nosotros tenemos en la Biblia, en los 4 evangelios, o en las epístolas de Pablo, o algunas otras más de los demás apóstoles, es solamente un extracto, un pedacito de la vida de Jesús. No sé si se puede decir, un año podrá ser, o menos tal vez. Miren cuánta enseñanza nos dejó el Señor. ¿Cuánto? Pero de eso solamente un resumen que lo podemos encontrar en la Biblia. Imagínense, cuántas enseñanzas nos hemos perdido, que no han sido documentadas. Bueno, cuántos milagros sobre todo. Hay varios factores en los cuales resalta la educación o las huellas en la educación que Jesús nos dejó, que vamos a tocarlos así, ¿no? A ver, vamos a ver. La educación o la enseñanza de Cristo dice que es transformadora. ¿Será cierto o no será cierto esto? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7, podemos hallar a la mujer hallada en adulterio. ¿Se imaginan la escena? Dice que los sacerdotes, los fariseos ya habían tendido una trampa, habían generado toda esta situación. Bueno, la Biblia no lo dice, pero se entiende eso en el contexto. De haber, haber sorprendido, esa es la palabra, sorprendido a una mujer en el acto mismo de adulterio. Entonces la agarran a la mujer y la llevan delante de Jesús, que estaba dibujando, estaba sentado ahí en el templo. Y la llevan y evidentemente agarran, conforme ellos trataban a las personas, probablemente agarraron a la mujer y la tiraron al suelo ahí. ¿Qué dices tú, maestro? Dijo, la ley de Moisés nos manda que cuando una mujer es hallada en el acto mismo de adulterio, muere irremisiblemente. Apedreada, pues, ¿no? Jesús ahí, escuchando cómo decían. Yo creo que en su corazón Jesús también, en su mente decía, ¿y dónde está el hombre? ¿No? Porque la ley de Moisés no dice solamente a la mujer. Ambos que están allí. Ambos. ¿Dónde está el hombre? Yo me imagino a un Jesús ahí actuando de abogado, ¿no? Pero ¿y el hombre? ¿Por qué no lo han traído? ¿O es acaso alguno de ustedes quien ha hecho ese acto? No se puso en ese plan. Analizó la situación. Con toda la enseñanza que tenía de su padre, agarró y les hizo la pregunta: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en tirar la primera piedra. ¿Qué les estaba enseñando a ellos? Porque les estaba enseñando algo. ¿Qué les estaba enseñando el maestro a todos los que estaban acusando a esa mujer? Claro, que todos tenemos pecado y que es importante reconocer nuestra situación antes de ir y acusar a alguien más. Era una enseñanza profunda la que estaba haciendo Jesús en cada uno de ellos.
Y tal fue el cargo de conciencia de todos, de cada uno de los que estaban allí, que todos arrojaron su piedra y se fueron. Jesús levanta la mirada y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno quedó? La mujer le responde: ninguno, Señor. Ni yo te condeno, le dice Jesús. Vete y no peques más. Tremenda enseñanza. Según la ley de Moisés, según lo que Jesús mismo dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús tenía para agarrar un rocón y darle, ¿sí o no? Claro, pero no lo hizo. También le estaba dando una enorme lección a la mujer. Ni yo te condeno, vete y no peques más, le dijo. ¿Se dan cuenta cómo las enseñanzas de Jesús transformaron? Y después esta mujer, ¿qué hizo? ¿Volvió a pecar o no? No, ya no. Dejó esa vida. Tan solo ese gesto, esa enseñanza que Jesús hizo, transformó una vida para siempre. ¿Se dan cuenta? En cada una, ¿podríamos pasarnos la noche hablando de todos los milagros de Jesús? Y no acabaríamos de verdad de aprender que siempre hay algo que el maestro enseñaba con cada cosa. Siempre, siempre. Yo como les dije días antes yo siempre decía las cosas a la ligera, hasta que me tocó pasar por la tormenta y que finalmente entendí de que siempre hay, ¿cómo se llama? Siempre las pruebas, todas las situaciones difíciles nos van a dar una bendición, pero tenemos que ser capaces de soportar esa situación. Dice la palabra del Señor que el Señor no nos da a ninguno una carga que no podamos soportar o sobrellevar o llevar, ¿no? Siempre nos da la medida exacta de lo que nosotros podemos tolerar en nuestra vida. No te da más. Y también nos muestra la salida. El problema es que el ser humano no está acostumbrado a esas situaciones. Y cuando pasamos momentos de dificultad, no vemos la enseñanza, solamente vemos el dolor. No vemos el dolor. Hasta el día de hoy sigue pasando eso y seguirá pasando porque los verdaderos cristianos son probados. Somos como el oro impuro. Está mezclado con muchas cosas y tiene que ser sometido al fuego para realmente tener pureza. Así pasamos con algunos de nosotros. Bueno, en realidad todos vamos a pasar por eso. Entonces, hemos concluido la primera parte que Jesús, cuando enseñaba, impactaba la vida de las personas de una manera, en una transformación personal para cada uno de ellos, ¿no? Las enseñanzas de Jesús eran transformadoras. También podemos encontrar que las enseñanzas de Jesús era integral. Dice que veía al alumno por completo, física, mental y espiritualmente. Para esto vamos a examinar Lucas 19, del 1 al 10, donde podemos encontrar la historia de Jesús y Zaqueo. Hay una canción de Jesús, Zaqueo era un hombre pequeñito, ¿no? Es bonita la canción. Lucas 19, versículos del 1 al 10. Tomen nota para que después puedan examinarlo con más detalle, pues, ¿no? Ahí encontramos la historia de Zaqueo. Zaqueo, un hombre bajito de estatura que había escuchado mucho hablar de Jesús. Pero ¿quién era Zaqueo en su vida diaria? Era el jefe de los cobradores de impuestos. Era el cabecilla. En nuestros tiempos sería el cabecilla, pues, ¿no? Era el que mandaba a todos, o sea, jefe de los publicanos. Él era jefe de Mateo. En resumen, era jefe de Mateo. Era su jefe. Y se hizo rico de manera ilícita. Era rico, por cierto. Pero las enseñanzas de Jesús, ¿qué habían hecho en Zaqueo? O sea, Zaqueo ya había escuchado de Jesús. Por eso el interés de querer conocerle. Y no solamente de conocerle, sino también de llevarlo a su casa para que coma con él, para que entre a su casa. Su intención de Zaqueo simplemente era llevarlo, compartir con el maestro, pero el maestro tenía otros planes. Como era bajito de estatura, no se dice qué tamaño, pero evidentemente bajito, chiquito, se subió a un sicómoro, un árbol por ahí. Lo curioso del caso es que Jesús lo ve. No alguien tan pequeñito, Jesús rodeado de un montón de gente y Jesús
Hola, Saqueo. Baja, quiero hospedarme esta noche contigo en tu casa, dice. Saqueo, ¿cómo se habrá sentido, no? ¿Cómo sabe mi nombre? En primer lugar, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Cómo me vio? ¿Y cómo me vio? ¿Cómo sabía que está rodeado? Claro, está rodeado de gente. Todo el mundo te llama la atención. Tú que estás, por ejemplo, cuando estás en Gamarra, para que se entienda el escenario, tú no te fijas en nadie. A lo mucho en ti mismo, porque estás todo apretado ahí. Pero cuando ve a Saqueo, no, mira hacia arriba, lo ve a Saqueo. Saqueo, bájale. Aquí esta noche quiero, ¿cómo se llama? Posar en tu casa, le dice. Y Saqueo emocionado, baja, pues, ¿no? Pero tenía plata, agarra, prepara un banquete y no solamente permite que Jesús entre solo, sino con todos los que lo acompañaban. Y la gente afuera de la casa de Saqueo todavía, encima, mirando y compartiendo ahí con el maestro. Jesús no le dice nada. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Jesús no le dice nada, ni le reclama nada. No le reclama nada. Mira, tanto. Es que creo que es el Espíritu del Señor quien tomó a Saqueo en ese momento y le hizo ver su condición. Y delante del maestro dice, maestro, a quien yo haya defraudado le voy a dar 4 veces lo que yo le defraudé. Y la mitad de mis bienes para los pobres. ¿Jesús acaso le había pedido algo? No, no le pidió nada. Él solito. Él ya se había sentido tocado por Jesús, tan solamente escuchando las historias que había oído de él. Tuvo interés, ¿no? Claro. Mira ese Mesías, mira Jesús, a ver, para verlo, porque como era bajito, no empezaba a ver. Él en su corazón ya se había sentido impactado. A veces nos sentimos así, ¿no? O sea, cuando el Espíritu viene a nosotros, nos sentimos así. A veces nos sentimos avergonzados de lo que estamos haciendo, o nos sentimos felices por haber, ¿cómo se llama?, hecho alguna buena obra. En el corazón de Saqueo había una revolución, no sabía qué hacer el varón. Era un cóctel de emociones Saqueo que tanto sí le prometió al Señor hacer eso, y lo hizo, por cierto. Porque Jesús termina diciendo, esta noche ha venido la salvación a esta casa. Tremendo. El impacto sobre Saqueo no solamente fue a nivel físico, no fue a nivel personal, no solamente fue a nivel personal, sino también fue a nivel espiritual. Porque en el capítulo anterior del libro de Lucas tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Con el joven rico, que se fue triste porque no quería separarse de su riqueza. La lección que nos da Saqueo es que conocer a Jesús y permitir que Jesús entre a nuestra vida sin que Él nos reclame nada va a ser un impacto tremendo. Va a hacernos ver nuestra condición. Así como Saqueo pudo ver su propia condición. Él reconoció que era ladrón. No lo dijo abiertamente, pero dijo, si yo le he defraudado, claro que le había defraudado. ¿No? Si yo le he defraudado a alguien, 4 veces le voy a dar lo que le defraudé. Y la mitad de mi bien es para los pobres. Yo les pregunto, sacando cuentas, ¿cuánto le quedó a Saqueo después de hacer eso? Yo creo que nada, pues, ¿no? Porque todo el mundo empezó a reclamarle a Saqueo y Saqueo feliz, con corazón alegre, empezaba a darle toma, y a todos le pagó las deudas. Y al final se quedó sin nada. Pero salvo. Probablemente materialmente ya no tenía nada. O por ahí el Señor nuevamente lo prosperó, pero de manera honesta. No lo dicen los evangelios, ¿no? Pero se ganó el cielo para siempre. Está a la espera de Jesús ahora nada más. Está esperando a Jesús. ¿Qué mayor recompensa que esa? Muchos ganamos el mundo entero, pero al final perdemos nuestra alma. Porque no le damos la oportunidad de Jesús. El Apocalipsis nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo creo que hace una referencia a lo que Saqueo permitió en su vida. Saqueo le abrió la puerta de su casa, pero no solamente de su casa, sino también de su corazón. Y fue impactado en todos los ámbitos de su vida. Y hoy en día ya es merecedor de la salvación. Está a la espera del maestro nada más. Qué tremenda enseñanza, ¿no?
Jesús también era muy práctico y muy didáctico, dice, al momento de aplicar una estrategia de enseñanza. Era práctico porque enseñaba de diferentes formas. Para algunos de nosotros, para algunos de nosotros, al igual que los apóstoles, cuando Jesús enseñaba en parábolas, algunos les entendían y otros no. ¿Por qué no le entendían a Jesús? Las parábolas no eran ¿cómo se llama? Algo que era novedoso en su tiempo, ¿ah? ¿Ya? Muchos enseñaban de esa manera. Y Jesús al enseñar en parábolas, o sea, contando historias, hacía de una manera más práctica la enseñanza del mensaje que quería transmitir. El caso más práctico, por ejemplo, que no se entendió, fue el sembrador, la parábola del sembrador. Cuando el sembrador agarra, lanza semillas por un lado, por otro lado, y tenían que, ¿cómo se llama? Y Jesús tuvo que explicar esa parábola para que todavía se entienda. Curiosamente, a veces algunas de las parábolas los apóstoles mismos no la entendían, porque generaba como una duplicidad de información. O de repente es esto, o de repente es lo otro. Y ante la duda, ¿qué hacían los discípulos? Le preguntaban a Jesús. Y Jesús les respondía con amabilidad. Pero otro de los escenarios también que nos da la manera en que Jesús enseñaba era que era muy didáctico. Y cuando digo didáctico, creo que lo mencioné hace un momento atrás, daba el ejemplo para hacer algo. Cuando te mandaba a perdonar, por ejemplo, creo que la mayor manifestación de perdón lo hizo en la cruz. Cuando los soldados romanos lo atravesaron, luego de haberle hecho lo que quisieron, incluso de pelearse por sus ropas al pie de la cruz, terminó perdonándolos a todos, no solamente a ellos, sino a todos, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Creo que la mayor manifestación, muestra de amor y muestra del ejemplo de Jesús, es que Él vivía cada una de las cosas que predicaba. Hoy en día somos así. O los líderes que administran, ¿cómo se llama? Los encargados de administrar todo lo que es de Dios, ¿muestran esa vida también o no? Vivimos tal como Jesús vivió y nos dio el ejemplo en su momento, nos enseñó, ¿o no? Porque muchas veces somos especialistas y agarramos y adoptamos el papel de, ¿cómo le podemos decir? De jueces, de capataces. Estamos allí viendo quién no hace, quién no cumple con tal cosa para poder llamarle la atención. Pero Jesús no enseñaba de esa manera. Entonces, ¿por qué algunos de nosotros adopta esa forma? Por ejemplo, en el tema de la vestimenta. Uno va con lo mejor que puede tener. Y conforme a eso, eso es lo que le gusta al Señor. Claro que la palabra de Dios también nos enseña acerca de la modestia, el pudor, el decoro para poder vestirnos. Entonces, hay que saber seleccionar la vestimenta. Tal vez no tengamos la mejor de las vestimentas, pero eso no quiere decir que uno no pueda ir con una ropa sencillita, limpia y decente. Pero a veces la arrogancia y la soberbia agarran a determinadas personas y cuando están bien vestidos, eso se transforman en capataces y le dicen a los demás, no, al Señor no le agrada que tú vengas así a la iglesia. Pasa. Pero ¿quién nos enseñó a que tenemos que nosotros llamarles la atención de esa manera a otros? O por actitudes, o por algunos otros eventos, o porque no pusieron el mantel así, cosas que ya son fuera de lo que en realidad, cosas que no tienen nada que ver en realidad con los evangelios. Pero el ser humano, en la dureza de su corazón, empieza a instaurar reglas, normas, rituales, ceremonias, que creemos que cuando nos saltamos algo, estamos contraviniendo la santidad del Señor, y no es así. Por eso yo les decía los días anteriores, cada cosa que aparezca hecha o impuesta por los hombres, hay que llevarlo a la palabra de Dios. Siempre hay que contrastarlo con la Biblia. Entonces, hay que ser cuidadosos en cómo nos mostramos o cómo mostramos o decimos mostrar el amor de Dios, porque esas actitudes no corresponden a lo que Jesús hacía. Porque cuando yo critico o juzgo a alguien en particular, de esa manera lo que estoy haciendo es alejarlo más bien. ¿Cómo creen que se siente la persona cuando lo minimizo con la ropita que viene, como se llama a veces? No amo, sino más bien hago sentir mal a esa persona.
Probablemente en su corazón ha luchado para poder venir a la iglesia. Porque todos somos tentados para no ir a la iglesia el día sábado, por cierto. Que es muy tarde, que estoy cansado, que no, que me da pereza. No, ahí me van a criticar, me van a ver feo. ¿Qué me dirán? 1000 razones pone Satanás en nuestra cabeza. Y ponte que toma la decisión de ir a la iglesia, aunque a veces un poquito tarde, pero va. Y viene alguien y lastima de esa manera, como Jesús no enseñaba. Yo ya no voy a querer ir, pues no, ¿para qué voy a ir? Es que desanima realmente, pero eso no es lo que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba practicando el amor y la preocupación por los demás. ¿Dónde hay preocupación por los demás si yo voy a lastimar por una diferencia, por la ropa, por la diferencia, por el horario? O porque no trajo, porque sí trajo, porque dijo, no dijo. La mayor manifestación de la enseñanza de Jesús a través del perdón fue en la cruz del Calvario, como ya les dije, y todos estamos llamados a hacer lo mismo, a perdonar, pero a veces tenemos el corazón también duro y no queremos perdonar. Lo curioso del caso es, y yo les hago la pregunta para que reflexionen en sus casas, y si un cristiano, sea de la denominación que sea, no perdona en su corazón a su prójimo, ¿podrá estar haciendo la obra de manera correcta para el Señor? Según lo que dice la Biblia, no. Si no conoce a Jesús, todo lo que haga el hombre es vacío, no sirve. Por más duro que parezca, las situaciones no se arreglan, bajo las enseñanzas de Jesús, las situaciones no se arreglan haciendo obras, sin pedir perdón. Es necesaria la reconciliación, el perdón, porque la base de la salvación es justamente eso. Si no hay perdón, no hay salvación. Jesús nos perdonó a nosotros. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a reflejar lo mismo. Las enseñanzas de Jesús eran inclusivas y para todos, dice. Aunque algunas veces eran para grupos específicos. Por ejemplo, eso lo podemos encontrar en Lucas 21. ¿Por qué dice grupos específicos? Lucas 21. Y es aquí donde Jesús siempre hacía un llamado de atención. Por ejemplo, vamos a ver eso. La autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Cuando Jesús les enseñaba a los demás, les hablaba con amor, con paciencia y con bondad. Pero cuando se reunía con los escribas, con los fariseos, con los ancianos, cambiaba un poquito la cosa. Era un poco más enérgico. Tanto era así que Jesús sabía que ellos eran maestros de la ley y debían de hacer conforme a lo que el Padre les había mandado, que el Señor, les había mandado a ellos. Ayer examinábamos un versículo que decía hipócritas, ¿no? 10 mandamientos del eneldo y del comino, pero habéis olvidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús siempre los veía, yo creo que con amor, pero ellos en su corazón estaban tan cerrados que no entendían que el Mesías había venido en forma tan sencilla al mundo para poder enseñarles. Pero la arrogancia de su corazón no les permitía ver que ese Mesías, ese hombre tan sencillo, tan humilde, también les podía enseñar a ellos. Y ellos en su cabeza estaban tan cerrados, y ojo, cuando uno examina los evangelios se da cuenta de que de que ellos se habían dado cuenta de que Jesús tenía razón en todo lo que decía, pero el orgullo no les permitía aceptar ese mensaje. Eran tan cerrados, y no solamente uno, todos. Bueno, por ahí hay unas excepciones, Jairo, Nicodemo, por ahí hay alguien más, no recuerdo su nombre ahorita. En el Sanedrín, todos. Y por eso procuraban matarle. Qué terrible, ¿no? Que teniendo la posibilidad de aprender, y no de cualquier persona, no de cualquier profeta, sino del Hijo de Dios, del Mesías, del escogido, del ungido, del Cristo, como dice la palabra de Dios, ellos no querían aprender, no querían escuchar, no querían creer que alguien tan humilde podía transmitirle tanto mensaje. Hoy en día también a veces nos pasa, a veces como padres, a veces creemos que nosotros, como ya hemos vivido mucho, ya lo sabemos todo.
Pero a veces nuestros hijos nos refutan en algunas cosas y nos damos cuenta que tenemos la necesidad también de aprender algo nuevo. Incluso un pequeño bebé, por muchas historias o libros que hayas leído de cómo cuidar o criar un bebé, te enseña muchas cosas nuevas. Lo que tenemos que tener dispuesto siempre, siempre y abierto es la mente y el corazón para poder aprender algo nuevo siempre que quiera el Señor transmitir. Eso es la verdadera disposición para poder tener crecimiento espiritual. No en base a los preconceptos, a todo lo que nos han enseñado y así se tiene que hacer y así se tiene que hacer. Así esta línea tiene que seguir. No, todos los días se aprende algo nuevo en la palabra del Señor. Yo me maravillo cuando escucho un mensaje de un pastor X que me habla del hijo pródigo. Ah, qué bonito. Viene Bullón nuevo, por el más conocido, ¿no? Y me habla del hijo pródigo y aprendo algo nuevo del hijo pródigo. Viene un pastor mexicano por ahí, escucha, el hijo, oye, ¿verdad, no? Y viene otro pastor y me vuelve a hablar del hijo pródigo y hay una enseñanza nueva. Yo no sé cómo sale todo eso, pero finalmente creo que es el Espíritu Santo que con el mismo mensaje me saca un montón de enseñanzas. Hasta ahora han sacado, hace poquito nomás, ya no hablaban del hijo pródigo, sino también sacaban una enseñanza del hermano del hijo pródigo. ¿Se dan cuenta? Cuánta riqueza hay en cómo se llama, en la Biblia, pero nosotros a veces creemos en nuestra arrogancia que podemos ya saberlo todo y no necesitamos aprender más. Cuando alguien, por ejemplo, alguna denominación dice que es la iglesia verdadera y ya tenemos toda la verdad, yo creo que se equivoca. Porque nadie con nadie puede tener la verdad. La verdad no es un librito, no es conocimiento, es una persona. Y conocer a una persona lleva toda la vida, y eso todavía te faltan varias vidas para conocerlo realmente. Entonces a Jesús no lo puedes conocer a plenitud si no te relacionas con Él. Y no vas a conocer su verdad si finalmente no hay un vínculo o algo, una motivación que te llame a conocerlo. Las enseñanzas de Jesús verdaderamente pueden ser aprovechadas si nosotros mantenemos comunión con Él. Y aprende, y lo básico, ¿no?, que les comentaba hace un momento. La necesidad imperiosa de abrir la mente y del corazón para poder estar dispuestos a permitir que sea Dios quien nos transforme, quien nos enseñe cada día. Hay un último versículo, el más interesante de todos, ¿no?, que nos habla acerca de la educación. Lo podemos encontrar en Mateo 28, versículos 19 y 20. Y ya con esto, ya para finalizar, hermanos, porque la hermanita Valerie está mirando su reloj. 28, 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las mayores preocupaciones de Jesús era el saber que un día tenía que partir. Tenía que irse. Jesús se fue. Nació, creció, empezó su ministerio, fue crucificado, lo enterraron, resucitó, y luego de que resucitó estuvo unos días entre nosotros. Muchas personas lo conocieron, lo vieron, dieron el testimonio, más de 500 testigos dieron, ¿cómo se llama?, fe de que habían visto a Jesús resucitado. Los apóstoles también son testigos de ello. Y Jesús un día, reunido con ellos ya, les dice: id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, anunció él, para que venga el Consolador. Si no me voy yo, no va a venir a ustedes el Consolador, les dijo. Jesús tenía que partir, pero para poder continuar con la misión, porque finalmente esa es la gran comisión con la cual nos instruyó a cada uno de nosotros. Hay un motivo por el cual Jesús nos dejó tantas enseñanzas, que nosotros finalmente hiciéramos la misma obra que Él hizo en la tierra. Dejó a 12 inicialmente,
Y estos 12 hicieron a cabalidad lo que Jesús mandó. Esos 12 también generaron discípulos, y discípulos, y discípulos. Y por algún momento, en algún momento de la historia, esto se paralizó. Entonces, es necesario recordar en esta semana, en esta pequeña lección, acerca de la huella que dejó Jesús en la educación, que nos es necesario generar discípulos, no míos, no de la iglesia, sino de Cristo, para que continúen su obra. Dice uno de los versículos de Mateo que este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin, hermanos, para el cumplimiento de esa profecía si nosotros no queremos predicar? No queremos generar más discípulos. Es interesante sentarnos a escuchar cómo alguien predica, ¿verdad? Yo también estaba sentado alguna vez a escuchar. Es más, yo aprendo todos los días de pastores por YouTube. Me gusta escuchar las reflexiones para poder analizar cómo hacen ellos eso, cómo permiten que Jesús entre en sus vidas, los transforme y sean dejados y se dejen utilizar por el Espíritu Santo para poder predicar. Intento romper mis limitaciones y mis temores también en el nombre de Jesús para poder hacer eso. Agarro mis redes sociales y empiezo a bombardear por todos lados también de Jesús. Porque a eso estamos llamados. Tal vez no sea bueno hablando, tal vez no sea bueno, ¿cómo se llama? Parándome al frente o salir al frente a predicar dentro de la iglesia o por allí en alguna campaña, pero puedo transmitir el mensaje de Jesús que también alguna vez llega a mi vida. Para eso también puedo utilizar mis redes sociales. O algún otro mecanismo, alguna revista, algún folleto, algo que hable de Jesús. Por último, a mi familia contarle lo que Jesús ha hecho en mi vida. Tal vez no sea bueno memorizándome la Biblia, pero lo que Jesús hace en mi vida día a día, eso es más que suficiente, porque no hablo de mí, hablo de lo que Cristo hace en mí. De esa manera, Jesús nos enseñó a predicar. Claro que hay teólogos, hay pastores que predican muy lindo, nos recitan la Biblia y todo lo demás. Y a veces quisiéramos ser como ellos, pero no podemos, porque cada uno es un mundo distinto. Cada uno de nosotros aprende a una velocidad distinta. Unos aprenden más rápido, otros demoran un poco más, otros a veces no aprenden. Pero finalmente todos estamos llamados, sin excepción, estamos llamados a hacer lo que Jesús nos enseñó. Y esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos y enseñar a otros de Jesús. ¿Para qué? Para que Él pueda venir. Cristo viene pronto, ¿no? Maranata creo que también lo decimos, ¿no? Maranata. Maranata, Cristo viene, ¿verdad? Cuán interesante es ponernos a analizar todo esto. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Aplicar las mismas enseñanzas de Cristo, primeramente a nosotros. Porque la gran enseñanza que Jesús nos deja, la gran huella que dejó, es que si predicamos del amor, tenemos que vivir en amor. Tenemos que conocer a Jesús. Si hablamos de compasión y de misericordia, tenemos que ser compasivos y misericordiosos. Tenemos que predicar con el ejemplo. A veces es fácil pararse, como les digo, a hablar de manera ligera acerca de las tormentas, de esto, que lo otro. Pero hasta que no lo has experimentado, no sabes la riqueza de verdad de la bendición que llega a tu vida, que va a llegar a tu vida cuando pases por una situación así. Finalmente, la gran responsabilidad de si eres líder de iglesia, de dar el ejemplo. Porque si no das el ejemplo, lo que tú estás provocando simplemente es una enseñanza vacía, una enseñanza sin Cristo. Espero, a mis hermanos, que me hubiese gustado llegar a hablar de la libertad. Ya había también tocado el tema, pero ya para mañana. ¿Desde cuándo empezamos? Del domingo. O sea, hay un tema atrasado. Desde el sábado. Desde el sábado ha empezado. ¿Qué hora son, hermanos? 9 y 7. 9 y 7, no, ya se me acuerdo. Sí, nos vamos hasta las 10, hermano. Ya. Pero es importante reflexionar, hermanos, que las enseñanzas de Jesús marcaron un hito hasta el día de hoy. Tienen impacto. Muchos van a venir a decirnos que Jesús no existió,
Es un cuento de hadas todo lo que tú lees en la Biblia, porque eso lo leo en las redes sociales a cada rato. Lo que más me llama la atención es que nosotros como cristianos no aprendemos a manifestar el amor de Jesús. ¿Y saben cómo se muestra? En que habiendo adquirido conocimiento y palabra, y tal vez por ahí el favor de Dios en nuestras vidas, nos creemos especiales y en lugar de amonestar en amor, nos ponemos a pelear en las redes sociales con los otros cristianos. No podemos ser así, a veces no me falta. A mí me pasaba un día que he ido a Barranca. Es una señora que vende panes integrales. Llego al día a comprar los panes integrales. Ay, usted es una persona mentirosa. Me está hablando por teléfono. ¿Cómo es siendo hermano? ¿Mentiste es mentiroso, no? Después estaba ahí. Dios mío, Dios mío. Entonces, yo digo, Giovanna, no todos somos perfectos. Ay, no lo defiendas. No digas nada, es una amiga mía. Lo que pasa es que... Ay, ay, bonita, gracias, Rubén. Me voy, pues yo no me voy a poner a discutir. No, pero ¿cómo? No podemos. A veces otros llevan a eso. ¿Verdad que he visto a cristianos ahí que están conversando de las cosas de Dios y están como medio que discuten, ¿no? Pero no vas a llegar a nada si sabes discutir. Tienes que ser con amor y hablar. Y si insisten que no, ya mejor de cortar. Y otro día vuelve nuevamente a conversar con él. Poquito así, poquito, pero no. Es que muchas veces todo lo que hemos aprendido no lo utilizamos para poder llevarles un mensaje de amor y esperanza a aquellos que no conocen la verdad, sino simplemente para creernos que tenemos la razón y ellos están equivocados. Ellos señalan, y eso no es el afán del Evangelio. En la sociedad misma, porque la misma gente, los mismos vecinos, no sé si han escuchado que está volviendo de más cotidiano en eso que dicen, pero los hermanos, estos son peores todavía, dicen así. Mira, qué tan contrastantes son las cosas, ¿no? Entre comillas, los llamados a buscar la santidad, ¿no? Dios nos pide a ser santos, ¿no? Ustedes saben que los personas de afuera están autoseñalados. Mira el hermano, mira la hermana aquí. Uy, pero más rápido ellos. Pero vayamos en por qué se expresan así. ¿Por qué ellos se expresan así? Se expresan porque justamente nosotros no hacemos las cosas que Dios nos pide hacer. No ejecutamos todas las instrucciones que hemos recibido, la sabiduría, la inteligencia que hemos estado desde pequeñitos, estudiando, las lecciones, la matutina, la Biblia en sí, pero no ponemos en práctica. Pero también ellos piensan que nosotros vamos a ser así unas personas perfectas. No, claro. A veces cualquier pequeñez que tú hagas, por más cristianos que somos cristianos al toque, ¿no? O sea, ellos están, así están, cualquier cosita. Que no debemos de fallar, porque somos cristianos. Claro. Dicen ellos, ¿no? Sí. Entonces ellos están ahí aptos a señalar. No, mira, cualquier cosita. Que sí, y más el pueblo de Dios siempre va a estar un foco, es ser la luz pues en esta oscuridad y todo el mundo va a estar no mirando. puedes fallar. Y de pasada tienes que notar que Satanás está ahí. Ahí pues. también, pues. De hecho, haciendo su chamba, no duerme, no descansa. Sí, lo curioso, uno de los comentarios que me viene a la mente ahorita justo era, yo salí con un chico cristiano, decía, y él me engañó de la peor manera. Una chica decía eso. Y yo agarré y le comenté. Manifestaba dolor en su comentario la chica. Y yo le dije, amiga, disculpa, pero tal vez él no era un verdadero cristiano, le dije. Porque un verdadero cristiano no hace eso. Alguien que ha conocido a Jesús no hace eso. Pero muchos se toman el término porque simplemente asisten a una iglesia. Y a veces pasa que también estás 30, 40, 50 años en la iglesia, pero sigues siendo el mismo de siempre. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en los días anteriores, no has permitido que Jesús de verdad entre a tu corazón, a tu vida. Porque si conocieras a Jesús, no hablarías así, no actuarías así, no intentarías tener el control sobre todas las demás personas. Y eso justamente quería hablarles, pero es que ya lo vemos mañana ya con el tema de la libertad. Porque justamente lo que rompe la educación de Jesús es la esclavitud.
Claro. Y mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice. En Oseas lo podemos encontrar. Que también habla no solamente de la esclavitud física, La esclavitud espiritual. espiritual, Claro, y eso conlleva al tema de la libertad que mañana va a ser. Claro. La libertad conlleva al libre albedrío. claro. O sea, todo va relacionado. Dios nos da una libertad de verdad. Valerie que no me deja. Pues, ay, Valerie. Está con el cronómetro ahí. No, de verdad, hermanos, espero que el mensaje haya sido de bendición, de edificación. Me ayudó a entender un poco más también acerca de cómo Jesús, en cada una de las cosas que él hizo, siempre había una enseñanza en particular que quería plasmar para que nosotros también permitamos que su Santo Espíritu nos transforme. Porque no es necesariamente la letra de la Biblia la que te va a transformar, es el Espíritu Santo. Todo está basado en el Espíritu Santo hoy en día. Y es Él quien va a transformar el corazón, porque finalmente el Espíritu Santo es quien nos hace ver nuestra condición, nuestro pecado, pero siempre y cuando nosotros les demos la oportunidad de entrar a nuestra vida, de permitirle, porque una vez más lo repito, Dios no obliga a nadie, tienes que permitirle al Señor. En cambio, Satanás, si tú estás de mala mano, él se mete, él no pide permiso. Más rápido. Más rápido. Es un descarado eso, en realidad. Sí. En cambio, Jesús es un caballero, Dios es un caballero. Pero algo Respeta tu interesante decisión. dentro de todo ello es que dice, ¿no? Si el enemigo nos está poniendo trabas, nosotros también nos trabas. Claro que sí. No entran en casa vacía. Tenemos que comprender si estamos bien por un buen camino, entonces debemos de ir más aferrados a Dios. Claro que sí, claro que sí. Es algo curioso. Yo lo tomo como curioso lo que me pasa a mí por lo general. Cuando me toca predicar o hacer algo así, siempre hay una manifestación de mala salud en mi cuerpo. Me estaba doliendo hasta la columna, que la espalda, que el pulmón, que la pierna, la rodilla. Como si no sabes qué, mejor quédate en tu casa, pues, ¿no? Justamente es así, el habla de Guay habla sobre ese tema de cuando hay una disposición, tu deseo, tus ganas, ya sábado se acerca, tú puedes hacer así, haces tus planes, entonces llega el día sábado y pasan cosas, ¿no? Claro. Que quizás ni se te ocurría por qué te iba a pasar, pero pasa. Obviamente está detrás de eso la mano del enemigo. Y él se esmera porque sabe que es el día del Señor. Entonces hace su trabajo, manda su fuerte para poner un trabajo, a vidas y por a veces a desanimar. Y eso no debemos permitir. Claro, Tenemos que fortalecernos más bien cada día. Y humanamente no vamos a poder, de hecho. Me ha pasado un montón de veces que me ganó entre uno, él conoce y va a Dios y pide perdón y todo, entonces tiene que ser el buscar siempre a Dios, porque humanamente no podemos, que nos ganen el trabajo, que nos ganen la flojera, que el accidente, que esto, que lo otro. A veces la salud también, pero hay que vencer, seguir, ¿no? Como dices tú, el enemigo está atrás, siempre, a veces, ¿no? Ahí les digo, Y va a haber momentos donde lo vamos a ver, claro que sí, pues, como así, como David, Sansón y etcétera, que cayeron por temas de casarse, no volver a cometer esos mismos errores, esa es la idea, pues, ¿no? Como le dijo la mujer, ¿no? Te perdono, vete y no peques más. Semejante enseñanza del Señor. Siempre nos va a perdonar. Pero el tema está en que tenemos que aprender también de los errores que cometemos. Siempre que discutía con mi esposa con algo, de un tema, nadie aprende en cabeza ajena, me decía ella. ¿Cómo que no? Le digo. Si acá está escrito un montón de errores de hombres de fe, ¿cómo no vas a...? ¿Por qué me dices eso si acá yo tengo que aprender, tengo que leer para aprender a no cometer los errores de otros? Y eso es lo que he notado también, que muchas personas hablan de eso, que yo necesito pasar o vivir para poder experimentar. Ajá. No saben lo que dicen de verdad. No saben lo que dicen de verdad. Incluso la Biblia dice, no, bienaventurado el que, o sea, con las simples enseñanzas escucha y ejecuta y aprende. Claro. Lo hacen. Se evite ese momento de dolor, De dolor. de fracaso. Y bueno fuera que solamente te pasa a ti, sino que afectas también a tu entorno.
Y si tienes familia, a tu familia, peor todavía. O Así sea, dicen mucho, ¿no? Y los padres son sobreprotectores, que no quieren que los hijos les pase nada, ¿no? Ellos están ahí. ¿cuánta enseñanza hay en la palabra del Señor? Toda la vida estaríamos buscando aprender, ¿ah? Pero no tenemos toda la vida. Pues. No tenemos toda la vida. Como digamos, nos da libre albedrío para poder elegir, pero cuando uno hace lo malo, Dios también se siente triste, se cielo, está ahí triste por nosotros, pero no puede interceder a hacer nada, porque es la decisión de nosotros. Cada uno Cada uno toma, cada uno tomará su decisión. Hay un video así bonito de la iglesia que sacó hace poco, donde se narra el conflicto, en dibujitos, ¿eh? La iglesia lo ha hecho, está en YouTube, en la plataforma de Seven Play, creo que se llama. Ahí encuentran ese video y justo termina, narra el conflicto cósmico, es bastante interesante. Y al final termina la frase diciendo con Jesús allá mirando desde el cielo, dice, hicimos todo lo que pudimos hacer, ya hicimos todo, pero ahora cada quien tomará su decisión, ya depende de cada uno. Porque Jesús nos ha dado la posibilidad, carta abierta, poder llegar al Padre, alcanzar la salvación a través de Él, pero cada ser humano tiene la libre elección de decidir a qué bando quiere estar, ¿no? ¿Los buenos o los malos? Esa es parte del libre albedrío. Uno ya decide. No hay un tercer bando, un cuarto bando, no hay eso. Solamente hay dos, o con Jesús o con Satanás. Así de sencillo, así de directo. Pues en fin, no va a ver que yo soy católico. Que yo soy adventista, no, que a mí Elena de Guay me dijo que siendo adventista me iba a salvar. No, Cristo es el que salva. Cristo. Y es más, Elena de Guay lo dice, solamente en Cristo podemos hallar la salvación. Entonces, ¿a quién estamos viendo? Solamente yo. Ya hablaremos de eso mañana, pues, ¿no? Acerca de la libertad. Claro. Es el adelanto del capítulo. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga.